bienvenida a la primera teoría de la segunda mitad de la materia. En esta segunda mitad vamos a incursionar en el área de la programación y en la filosofía de la programación. Sobre eso voy a hablar dentro de un rato. Desde ya le pido disculpas a todos si no estoy particularmente brillante o balbuceo, o al revés, hablo demasiado rápido porque me parece que estoy sintiendo los efectos de la segunda dosis del Sputnik de esta mañana, que creí que le iba a zafar, pero bueno, estoy notando algunas cosas. Así que todo defecto en la clase me voy a aprovechar y le voy a echar la culpa a la vacuna rusa. Bien. Gracias por la puntualidad. A la gran mayoría. Una de las cosas importantes para destacar el día de hoy, antes de que yo arranque con la teoría correspondiente, es que el día de hoy se unen a la cátedra la ingeniera Alejandra Díaz Fondevila, el ingeniero Germán Gritti y el ingeniero Federico Grande. Ya les voy a pedir a ellos que habiliten sus cámaras y sus micrófonos y se presenten. No todavía, Alejandra, no todavía, un momento. Porque si no me está hablando los dos al mismo tiempo. Yo voy a salir de cámara y ahí le doy luz verde a usted. Decía, ellos se van a unir como auxiliares docentes graduados a la cátedra para la segunda parte de la materia. Los tres han sido alumnos de la cátedra, buenos alumnos, por lo cual su aporte estoy seguro que va a ser extremadamente útil. No por ello dejamos de estar Moisés, Mario y yo. Recién acaba de pedir Buitrago y acabo de aceptarlo. En el momento en que usted lo ha escrito, apareció el pedido de ella, Francisco. No sé cuál sería el problema, pero bueno, ya está aceptada. Gracias por la intermediación. Decía yo que tenemos 3 nuevos ingenieros en la cátedra que van a colaborar en el dictado de los prácticos. Ellos ya están visibles en el listado de participantes en el aula para que no ya, pero más adelante ustedes puedan dirigir consultas técnicas. Las administrativas siempre a mí, eso no sale de mis hombros. Todas las consultas administrativas siempre a mí. Pero si quieren hacer consultas técnicas por correo electrónico, ya les vamos a ir habilitando para que ustedes puedan preguntarle, así como nos preguntaban a Mario, Moisés y a mí. Y también quizás caiga en manos de ellos alguna consulta más específica en algún horario o en el Renal Meet, pero bueno, eso todavía tenemos tiempo para discutirlo y para planificarlo. Espero que la gente que está acá, que haya estado en las devoluciones prácticas del parcial que di la semana pasada, hayan sabido aprovechar todos los comentarios que les hice. Espero que sí. Espero que sí. Y bueno, en este momento yo voy a salir de pantalla micrófono y les voy a dejar lugar primero a la ingeniera Díaz Fondevila para que se presente, luego de ella el ingeniero Gritti y finalmente el ingeniero Grande, para que les digan una palabra a ustedes y ustedes puedan ya irlos conociendo. Cuando usted quiera, Alejandra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero. Sí, yo soy Alejandra Díaz Fondevila. Como ustedes, también hice una
carrera de Ingeniería Civil, y la verdad que es muy linda, y quería decirles que en esta materia van a aprender conceptos básicos sobre Excel, por ejemplo, programación, que después les va a servir a lo largo de toda la carrera. Es fundamental que aprendan eso. Y bueno, quedo a disposición de ustedes cualquier duda. Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy el ingeniero Germán Gritti Montesinos. Veo que hay algunos de ustedes que han sido alumnos míos de mecánica técnica, como Sergio, como Lourdes por ahí, así que me deben ubicar de ahí, yo de ahí los conozco, algunos más que se me debe estar pasando. Bueno, como siempre, voy a estar a disposición de absolutamente lo que pueda ayudarlos, y me adhiero a lo que dice Alejandra, que lo que ya han visto de Excel es algo que van a usar un montón a lo largo de la carrera, muchísima vida, mucha utilidad. Así que, bueno, en lo pronto nos estaremos incorporando a las consultas más activamente para servirles. Bueno, buenas tardes. Yo soy Federico Grande. Soy Diego Federico, pero nadie me dice Diego, así que dígame Federico. Bueno, voy a estar disponible, como comentaba recién, estamos empezando, así que bueno, de a poco nos iremos sumando. Yo, bueno, más de lo que han dicho, creo que no hace falta agregar, solo sí recordarles que la idea de la cátedra, conversábamos recién, y es importante que no se olviden que están estudiando ingeniería civil. Por ahí, primer año, son muchas ciencias básicas, pero es importante que ustedes tengan en claro a dónde están apuntando, cuál es la carrera que han elegido, y tratar de ir ya pensando en el perfil del ingeniero y del profesional que ustedes piensan ser en unos cuantos años, que aunque no creamos, la termina pasando, de alguna manera terminan pasando rápido. Así que bueno, cualquier cosa, estoy disponible. Perfecto, gracias a los tres. Así que ya han pasado por las manos de Germán varios. Bien, mejor, cuanto más conocimiento haya, mejor. Y voy a complementar algo de lo que ha dicho Federico. Aunque informática está dentro del ciclo básico, quiero decir, son las ciencias básicas, es la más aplicada de todas las materias del ciclo básico, y quizás ustedes no se den cuenta, permítanme que hable un poco antes de entrar en tema específico, quizás ustedes no se den cuenta ahora, pero todo lo que damos tiene un propósito, y tiene un propósito específico para el ingeniero. No damos matemática in abstracto. Lo que se da, aunque no parezca, y digo esto porque lo que vamos a ver hoy, hay mucha gente que le puede decir, ¿esto a mí qué me importa? Bueno, sepan de que no hay nada puesto porque sí en la materia. Además de que la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias exigen una base de contenidos mínimos, y entre ellos está lo que se da. Lo que se da está apuntado en la dirección de la ingeniería civil. Así que sepan aguantar lo que parezca árido y excesivamente conceptual, porque sobre todo en esta segunda parte de la materia, hay gente que le encanta la segunda parte de la materia, la que a mí más me gusta, digamos, y dentro de los alumnos hay gente a la que le gusta más esta segunda parte de la materia porque descubre con la programación una beta creativa que es gratificante. Hay gente que no, pero bueno, hoy en día creo que no hay ingeniero o rama de la ingeniería que no vaya a morir de una manera o de otra viendo código. Y ya vamos a abundar sobre qué es el tema del código.
Y el código que vamos a ver, mejor dicho, el sistema de programación que vamos a ver, está elegido para que les sea, bueno, útiles a ustedes, no para que sea programación en el aire, que se podría dar, pero está buscando lo que siempre se ha buscado en esta materia, que es que sea útil lo que se da. Dicho esto, voy a proceder a presentar. Vamos a dar inicio a la presentación de la teoría de hoy. Vamos a arrancar hoy viendo conceptos de la metodología de la programación. Mientras se van cargando con esos simpáticos desplazamientos de PowerPoint, los temas, cuando se habla de la metodología de la programación, se está haciendo referencia a un montón de conceptos teóricos y de métodos. Voy a dejar mi cámara activada, espero que todos me vean, porque más de una vez la gesticulación va a ayudar a lo que estamos explicando, a lo que estoy explicando. Decía un montón de métodos y de conceptos que tienen un nivel de abstracción de mediano a alto, pero son absolutamente necesarios para encarar la parte práctica de la programación con una base medianamente aceptable. Vamos a hablar algo de método heurístico, pero bastante rápido. Va a quedar esto que voy a presentar ahora en el aula virtual para que lo descarguen, y además van a quedar un par de archivos también para que lo descarguen con información complementaria, sobre todo detalles de todo este texto que vamos a ver ya más condensado para que les resulte más sencillo de aprender. Nunca les voy a pedir de memoria todas estas definiciones, pero es necesario que ustedes entiendan estas definiciones que se van a dar hoy día para que la parte práctica de la programación les resulte más manejable y más comprensible, porque si no se entienden todos estos conceptos básicos, o si no se sabe de qué se está hablando, cuando ya entremos a programar, van a estar en ayunas con un montón de cosas. Entonces, aunque todo esto es teórico, y hay muchas definiciones y conceptos, es importante que los repasen, los estudien y cualquier duda la pregunten. Entonces decía que va a quedar esta presentación en formato PDF, un par de archivos extras que les recomiendo que lo descarguen y lo lean, porque es información que a ustedes les va a ser útil, y va a quedar también el enunciado del trabajo práctico 6, el de pasado mañana y el de pasado mañana, para que lo vayan viendo y no los sorprenda. Yo les recomiendo que lo vayan viendo, cosa de que el miércoles y el jueves puedan hacer mejores preguntas. Cuando Mario, Moisés presenten algo el miércoles y jueves, y la semana que viene Mario, Moisés, Alejandra, Germán y Federico presenten algo, ustedes al ver con anterioridad los problemas, por lo menos sepan de qué se está hablando con anterioridad y sea más provechosa la clase. Bien, volviendo a lo que estábamos presentando acá, vamos a ver el concepto de algoritmo, que es muy importante, cuáles son sus propiedades, el diseño top-down. Top-down quiere decir de arriba hacia abajo, y el por qué se los llama de arriba hacia abajo lo vamos a ver con más claridad en lo que avance la clase, porque para irnos adelantando, uno va mejorando y diseñando literalmente desde arriba hacia abajo, uno va armando la estructura del algoritmo y lo va escribiendo de arriba abajo de la hoja, como uno escribe una nota, como uno escribe un informe, bueno, así se va escribiendo un algoritmo también. Refinamiento sucesivo, porque nunca está bien a la primera. Entonces uno lo escribe y lo ve, no, pero esto podría ser más chico, más grande, más eficiente, más corto,
todo eso, ustedes pueden preguntar, ¿cómo aprendo a hacer eso? Con la práctica. La programación es una de esas cosas que se aprende haciendo. Cuanto más hace uno, cuanto más errores comete uno, mejor se da cuenta de cómo... Ay, Brian se ha perdido 15 minutos de charla. Mejor aprende uno a corregir esos errores. Porque, y no por casualidad, está la palabra errores ahí al final de la etapa de solución de problemas, porque nunca, en la inmensa mayoría de los casos, cuando uno programa, la primera solución nunca es perfecta. Muchas veces nunca es buena. Y uno tiene que corregirla, y corregirla, y corregirla. La mayor parte del tiempo, y eso está demostrado estadísticamente, de cualquier programa se pasa no programándolo, sino corrigiéndolo. O sea, sacándole los errores que tenía la programación original. Y eso es parte de los errores y de los refinamientos sucesivos. Florencia, si tiene preguntas sobre lo que estoy hablando, pediría que la haga al final de la clase. Si son preguntas administrativas, me las pueden mandar por correo. Y si es realmente crítico, puede ponerlo por el chat ahora. Porque si sé, a todos nos pasa. Alguna vez cerrado una reunión sin querer, no se haga problema. Pero bueno, el comentario vale para cualquiera que tenga dudas, porque las dudas van a surgir. Y en este caso, para todas las teorías, si ya lo dije, me estoy repitiendo, déjenlas para el final. Las anotan en un papelito y las dejan para el final. Vamos a ver la programación modular. Y no es lo más avanzado ni lo más primitivo de la programación. Es una filosofía de programación que a ustedes les va a ser útil. Como dije, no es lo más avanzado porque hay otra filosofía de programación. El que quiera delirar con eso puede verlo por su cuenta. Hay detalles de inteligencia artificial, redes neuronales, programación genética, programación orientada a objetos. Vamos a ver objetos, aunque no programación. Pero todo eso son para la gente que quiere hacer programación. Ustedes quieren ser ingenieros civiles. Entonces vamos a ver lo que necesitan ver, pero en ese lo que necesitan ver va todo esto que figura acá. Programación modular, el lenguaje para la programación, qué son acciones, qué son procesos, qué son estados, eso es muy importante, y aún más importante, qué son variables, constantes y procedimientos. Esta primera transparencia es una presentación general sobre lo que vamos a ver a continuación. Estas definiciones es bueno saberlas, no es necesario saberlas de memoria, pero sí es necesario comprenderlas. Programar es tomar cualquier problema, y enfatizo, cualquier problema, y aplicarle algún método, que normalmente es un método matemático, para llegar a una solución. Y esa solución siempre se va a expresar como una serie de comandos, acciones, que normalmente se ejecutan secuencialmente. ¿Por qué digo normalmente? Porque hay formas de programar paralelamente, pero eso es un grado de complejidad mucho más avanzado, y lo digo por haberlo hecho. A ustedes no les corresponde saberlo, pero les corresponde saber que existe toda la programación que ustedes van a ver va a ser secuencial. Una acción, una tarea, algo, una después de otra. Es la forma original, es la forma más sencilla y sigue siendo de las formas más adecuadas de aprender. Y normalmente se hace en una computadora y aclarado u otro dispositivo programable. ¿Por qué? Porque uno puede programar un montón de cosas hoy en día. Puede programar un celular. Ustedes me dirán, ¿con qué programa un celular? El que quiera preguntarme, puede preguntármelo. Lo he hecho mucho. Uno puede programar infinidad de dispositivos. Mientras uno le diga qué es lo que tiene que hacer, ya está programando.
aunque no escriba específicamente un programa. Entonces hoy en día la programación está presente en todo dispositivo electrónico de cierto grado de inteligencia, y ya quedan muy pocos dispositivos electrónicos bobos, y en todos ellos va una secuencia de acciones que la programa uno o la programa otra persona. ¿Qué es, por lo tanto, necesario en la programación? La escritura de un texto. Y el que diga texto no es casual, porque la inmensa mayoría, no toda, pero la inmensa mayoría de los programas son archivos de texto, esos archivos que ustedes veían con el bloc de notas. Bueno, voy a mostrar un par de ejemplos. Permítanme que lo ponga en pantalla. Ahí he puesto sobre la imagen de la transparencia, he puesto un texto de un programa cualquiera. Ya vamos a ver algo más de código de este. Digamos, voy a mostrar, no es que ustedes lo van a ver. Esto es para mostrarles que lo estoy mostrando con el bloc de notas. ¿Por qué? Porque es texto, nada más que texto. Uno normalmente no programa en Word, programa en un entorno que termina generando un archivo de texto. Eso lo vamos a ver con muchísima claridad cuando programemos. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de un archivo de texto, que es un programa, y este en particular, para que les interese saber, es un programa hecho en un lenguaje específico para un microcontrolador específico. ¿Qué es un microcontrolador? Es un bichito chiquitito que hace muchas cosas. Es como un microprocesador, que hemos hablado de ello en la clase 1, pero de menores capacidades para hacer tareas más específicas. Y así como tenemos ese, también tenemos otro ejemplo de texto en otro lenguaje de programación. También está abierto en el bloc de notas. Y este quería mostrarlo porque alguien me hizo una pregunta uno de los 2 días que le he estado dando la devolución del parcial. ¿Qué lenguaje es? Esto es C. Alguien preguntó algo respecto al lenguaje C. Bueno, ahí tienen un ejemplo de C, que yo les dije que yo había programado mucho en C, que me gusta el lenguaje, pero que es un lenguaje muy duro y que no es, en mi opinión, el adecuado para enseñarlo, y es el que tienen que sufrir los alumnos de las otras informáticas, lo que espero les haga sentir afortunados, porque el lenguaje que ustedes van a ver es un poco más legible que mi viejo amigo C, que no por viejo se deja de usar, todo lo contrario, pero bueno, es un lenguaje duro, de una escritura dura, y cuando duro quiero decir que no perdona ningún error. Quería mostrarles estos ejemplos de texto. ¿Por qué? Porque la escritura de un texto llamado programa es lo que define a la programación. Y ese texto, de alguna manera, deberá ser después ejecutado por la computadora. Ese texto que le acabo de mostrar no puede ser ejecutado ningún microcontrolador, ninguna computadora, sin pasar por una etapa intermedia, que lo convierte en algo que la computadora puede entender. Esa etapa intermedia se llama compilación, y ya veremos más adelante. Acá tenemos un ejemplo, otro ejemplo, y este sí ya es el lenguaje que ustedes van a ver. Está puesto de muestra. Quizás no lo puedan apreciar por sencilla falta de conocimiento, pero este lenguaje es más sencillo que cualquiera de los otros 2 que he mostrado. Y este en particular está escrito para lo que ustedes van a aprender a programar de acá en 2 clases. ¿Qué es cada una de estas sentencias que acá aparecen ruso o chino? Lo veremos más adelante y descubrirán que es más fácil de lo que parece. Acá tenemos otro ejemplo, en el mismo lenguaje
que mostré recién de microcontroladores. Está puesto sencillamente como comparación. No hace falta entrar en la profundidad de ellos, son sencillamente ejemplos de programa que es siempre texto, 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 y que les puede servir para comparar uno con otro. Sigamos más adelante. Esto, aunque pueda sonar obvio, no lo es tanto. ¿Por qué está puesto primero la comprensión correcta del problema? Está el número uno, y eso no es una decisión arbitraria. Si uno no tiene claro lo que va a resolver, lo va a resolver mal. ¿Cómo? A más de uno de ustedes les ha pasado en el parcial, y les he dejado pasar, que han contestado algo distinto a lo que yo les pedía. Lo he dejado pasar porque demostraban utilizar la herramienta, pero esa gentileza en la vida real no existe. Entonces, si uno entiende mal, que era el ejemplo que le decía, si a uno le piden un dúplex y diseño en estacionamiento, está mal. Entonces, primero hay que entender bien el problema para después poder resolverlo. Entonces, uno primero tiene que analizar el problema. Analizar es sentarse y pensarlo, no proponer inmediatamente una solución. Eso suele ser porque el 99% de nosotros no somos genios, y me dejo afuera. Y caigo en el error ese, y me lo han corregido más de una vez, el de proponer una solución inmediatamente cuando me planteaban el problema. Y puedo haberlo acertado algunas veces, otras veces le he errado. Y las veces que le he errado me han enseñado que primero pensar el problema 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, lo que sea necesario. Y cuando uno cree que lo ha entendido y está seguro, en la medida de lo posible, que lo ha entendido, recién ahí pasa el paso 2, que es elegir el algoritmo, o sea, elegir con qué modelo matemático lo voy a resolver. Si tengo que calcular el área de un círculo, bueno, voy a usar el pipo radio al cuadrado, y así sucesivamente. Eso es la elección del algoritmo. Y ya vamos a avanzar y vamos a abundar sobre ese tema. Cuando uno ya tiene el algoritmo elegido, pasa al diseño refinado, o sea, cómo lo escribo y si lo puedo mejorar. Luego de tener todo eso hecho, recién ahí llego a la etapa de la programación, que es esto que dice acá, codificación en un lenguaje que la computadora reconozca, que es la etapa última de la programación. Tengo que sentarme frente a un entorno de desarrollo, que es el programa que sirve para programar, y ahí escribir el programa y convertirlo en algo que la computadora lo va a reconocer después. Eso está relacionado directamente con el punto 5, que es la escritura del código, y la ejecución del mismo. La ejecución precisa del paso de la compilación, que afortunadamente para ustedes y para la mayoría de los programadores es transparente. El entorno en el que uno programa se encarga de esa compilación. La compilación, dicho en pocas palabras, es convertir los archivos de texto, esto que he ido yo mostrando, en un conjunto de unos y ceros, que es lo único que entiende la computadora. Luego de esa ejecución, siempre viene el paso 6. La corrección, la prueba, en realidad es prueba, corrección y optimización, porque no voy a corregir si no he hecho una prueba primero. En la prueba sale, si está andando bien, ajá. ¿Lo puedo mejorar? Lo corrijo, que es optimizarlo. ¿Está andando bien? No. Entonces lo corrijo nuevamente. Y finalmente, y aunque sea el último, no es el menos importante, la documentación y el mantenimiento. Me detengo en ese ítem porque es algo frecuentemente dejado de lado y es causa de muchísimos dolores de cabeza. El mantenimiento de un programa es lo que más tiempo lleva. Si tienen algún conocido que trabaja en el área bancaria, les puede decir que les pueden preguntar y les va a comentar que ellos están haciendo mantenimiento del programa que tienen 10, 15, 20 años de escrito. O sea,
que han sido escritos hace 10, 15, 20 años, y probablemente me quede corto, puede ser escrito hace más tiempo, el lenguaje que ya nadie usa, y ese mantenimiento es lo que le da de comer a muchos programadores, y es el dolor de cabeza fundamental de todos los programadores. Y la documentación, que es el escribir comentarios en el código que uno ha escrito, que dicen que hace el código, es algo que todos los programadores, y me incluyo, dejamos para el final, siempre queda para el final, y es un paso importante, porque cuando uno escribe un código, al día siguiente de que lo ha escrito, y que esté andando, por supuesto, uno se acuerda de qué ha hecho. A los 2 días se sigue acordando de qué está hecho. Al mes ya no se acuerda por qué funcionaba. Créanme, juro, de que así sucede. Yo me encuentro con código mío que si no tiene los comentarios, podría volver a mostrar algunos de los códigos. Estas cosas que están acá, ahí, detrás del punto y coma, es un comentario. Y esos comentarios eran para mí, para que yo no tenga que, cuando un mes después tomo el código, ¿qué hacía esta sentencia? Sin el comentario, tengo que pensar qué hacía esa sentencia. Con el comentario me ahorro el tiempo de pensamiento. Y ese tiempo, créanme, que es mucho y que es válido. Es fundamental documentar todo código que uno ha hecho. Cómo se documenta en el lenguaje que vamos a aprender, luego lo veremos de acá a 2 semanas. Pero el tema de la documentación es siempre menospreciado porque el programador es vago por naturaleza, siempre trata de obtener que la computadora, siempre busca que la computadora trabaje por uno, y como es vago por naturaleza, la documentación la deja para el final, y le presta poca atención, hasta que con los años descubre que cuanto mejor documente, menos loco se vuelve, menos pelo se arranca. No crean que esta calvicie es gratis. Ha sido aprendida renegando con código mío. Es decir, ¿qué he escrito acá? Por el amor de Dios. Y el descubrir por qué funcionaba, por qué no funcionaba, por qué dejó de funcionar, cuanto mejor documenta uno, más rápido sale. Entonces, estas etapas son claves. Por eso me detengo y las explico. Vamos al algoritmo. Un conjunto finito. ¿Por qué finito? ¿Por qué mayúscula? Porque un algoritmo que tiene infinitas instrucciones no lo puede resolver ninguna computadora del universo, a menos que los aliens del History Channel hayan logrado inventar la computadora que tiene memoria infinita. Dudo de ello. Así que si no es finito, o sea, si no tiene un número, puede ser 1, 2, 10, 20, 1000, 1.000.000 de instrucciones. No crean que 1.000.000 es tan exagerado. Pero si no es un número específico, no funciona. Por eso está que un algoritmo es un conjunto de instrucciones. Instrucciones quiere decir, haga esto, haga lo siguiente, haga otra cosa. Y ese haga quiere decir, lea, sume, multiplique, reste, muestre, que son operaciones. Y dice una secuencia. ¿Por qué una secuencia? Porque va una detrás de otra. Y todas esas secuencias apuntan a resolver un problema específico, que es el que dijimos en la transparencia anterior, que hay que entenderlo muy bien al problema antes de mandarse a escribir el algoritmo. Y la definición está ahí abajo. Un algoritmo es un método para encontrar la solución de un problema. Puede haber tantos algoritmos o métodos como programadores haya. Porque yo puedo, aún un problema extremadamente sencillo como puede ser encontrar el área de un círculo, puedo armarlo de 2 o 3 maneras distintas. Y normalmente la gente, como piensa diferente, lo arma de manera diferente, lo programa de manera diferente. Y acá está el ejemplo que di recién. Para calcular el diámetro, el área de un círculo, primero necesito conocer su diámetro. Luego paso a calcular el radio. El radio vale el diámetro sobre 2. Luego paso a calcular el área. El área vale pi por radio al cuadrado. Luego muestro el área y luego me detengo. Mucha gente llega a este punto y dice, bueno,
¿Para qué pone parar? Eso es obvio, ya he escrito el área, nada es obvio para una computadora. En todo, y créanme que he programado en muchos lenguajes de todo tipo, y realmente de todo tipo, y siempre hay que decirle a la computadora, hasta acá llegas. Porque si uno no indica de alguna manera que esa ejecución debe terminar, y maneras de marcar en cómo terminar la ejecución dependen de cada lenguaje, dependen de cada estilo de programación, dependen de cada filosofía de programación, pero sepan de que ese paso parar es necesario. No está puesto ahí para completar la transparencia, está puesto ahí porque es conceptualmente necesario. Y esto es un algoritmo dividido en pasos, en secuencia, escrito en un lenguaje que un humano puede entender. Porque una de las condiciones del algoritmo es que un humano lo entienda. Porque todavía no estamos programando, estamos diseñando el algoritmo que luego pasaremos por una etapa previa, y eso lo veremos la semana que viene, y finalmente pasaremos a la programación. Todo algoritmo recibe un conjunto de datos de entrada, lo que dice ahí. O sea, para calcular el área del círculo, el ejemplo anterior, ¿qué dato de entrada teníamos? El diámetro. ¿Puede un algoritmo no tener entrada? Sí. Puede ser que no le sea necesario a ese algoritmo recibir como entrada algo proporcionado por el usuario. Lo va a tener por otro camino, pero ya no va a ser presentado por el usuario. Entonces se hace esa distinción de puede o no tener entrada y un número predeterminado, porque puedo, a medida que lo voy programando, a medida que lo voy diseñando, descubro que necesito más datos. Entonces esa predeterminación uno puede decir al principio del algoritmo, recién se me ocurrió el algoritmo, bueno, necesito un dato, el diámetro. Pero eso para el ejemplo del área del círculo. Si el problema fuese más complejo, puede ser necesario en otros puntos del modelizado del algoritmo pedir más datos. ¿Cuándo se da cuenta uno? Cuando lo está haciendo. En este momento ustedes no tienen cómo caer en qué casos lo van a usar, pero créanme que a medida que vayamos presentando problemas, eso se les va a ir quedando claro. Y créanme que es así porque hay todos los años anteriores gente que llega a esta parte y no tiene la menor idea de programación y 4 prácticos después ya puede hacer un programa. Porque ha entendido, ha internalizado todas estas secuencias de esta filosofía para resolver un problema. Y ese comentario final, ese tercer ítem, dice, las entradas deben ser del tipo preciso para el cual se ha diseñado un algoritmo. Ese comentario, esa sentencia, está puesta ahí porque es una condición crítica. Es más crítica para un programador que para el ingeniero civil, por supuesto. Un comentario que aclare esto, ¿qué podría ser? La mayor parte de los hackeos a los sistemas que están expuestos a la red se producen porque el programador, cuando ha diseñado el algoritmo para la resolución de lo que sea, no ha elegido bien el tipo, o no lo ha validado, el tipo de datos preciso que ese algoritmo necesita. No me voy a extender ahora sobre cómo hackear un sistema, porque no corresponde, pero creo que sí corresponde el comentario de por qué las entradas deben ser del tipo preciso. ¿Y qué quiere decir lo del tipo preciso? Lo vamos a ver más adelante, pero no quería dejar pasar ese comentario de que cuando alguien accede a la página, como le ha pasado al RENAPER hace una semana, que le han hackeado la página y le han accedido a la base de datos. No tengo los detalles técnicos, pero estoy casi seguro
que el mecanismo de acceso o es ingeniería social, o sea, a alguno le han robado la clave, o es un error de diseño en el algoritmo de acceso que no validaba bien las entradas. Y por eso está puesto ese comentario acá, porque es el error clásico, el error cero de todo programador, eso, y se sigue cometiendo, y yo imagino que mientras los humanos seamos humanos, se va a seguir cometiendo. Las computadoras ayudan a que esto no se cometa, pero nunca es 100% perfecto. Ahí está, marcado en rojo, el dato de entrada que recibe el algoritmo del cálculo del área. Y está marcado en rojo precisamente para destacar que eso es el parámetro de entrada que recibe ese algoritmo. En este ejemplo de código, que nos estamos adelantando, pero esto lo van a tener que escribir de acá a 2 semanas. Está marcado en rojo el mecanismo de ingreso en el lenguaje que ustedes van a aprender de acá a 2 semanas, cómo se hace el ingreso de un diámetro de un círculo para calcular su área. Todavía no pueden comprenderlo a lo que está escrito ahí, pero es así como se escribe. Esto es un ejemplo de la programación del algoritmo que mostré 2 transparencias antes. Y marcado en rojo, específicamente la parte del ingreso del dato, que es lo que hablaba en la transparencia previa, en la transparencia anteprevia. La salida de un algoritmo es el resultado, esencialmente, que nos proporciona. La sentencia dice debe producir al menos una salida, quiere decir que si no tengo un algoritmo, o sea, si el algoritmo que tengo no me da un resultado, no me sirve de nada. O sea, nadie programa algo que no hace nada, porque ya ello mismo no tiene sentido. Aún algo que haga, un algoritmo de algo que haga una tontera, una manito que saluda, un emoji o un sticker de WhatsApp, eso es una salida. Uno puede decir, bueno, pero una tontera, pero es una salida. Entonces, y esa salida es un dato. No es el mismo dato de entrada. ¿Por qué? Porque ha sido, como dice ahí, procesado y se ha convertido en información. Entonces, el algoritmo ha tomado el dato de entrada, lo ha procesado, lo ha convertido en información y lo ha entregado luego de la ejecución al mundo exterior para que el mundo exterior haga algo con ese resultado. Para eso existen las computadoras. Toman un dato que puede venir de cualquier forma, podemos hablar horas y horas sobre el formato de esos datos de entrada, incluso el clic del mouse es un dato de entrada porque uno le está diciendo a la computadora algo, y entonces se convierte en un dato de entrada, y la computadora hace algo. Yo hago clic ahora en la transparencia y la transparencia ha cambiado. Entonces yo he ingresado un dato que ha sido el clic derecho, porque esa acción se convierte en un dato, la computadora lo ha tomado, lo ha procesado, ¿y qué ha hecho? Me ha cambiado la transparencia que está mostrada. Ese cambio de transparencia es información que se muestra al mundo exterior como la nueva transparencia. Y precisamente la nueva transparencia que estamos viendo, y uso la palabra transparencia porque yo soy lo suficientemente viejo como para haberme formado con proyectores de transparencia, no con cañones, y eran hojas transparentes, por algo en las que se escribía, por algo se llamaban transparencia. Acá vemos el algoritmo de conversión de obtención del área y está puesto en rojo el punto de ese algoritmo donde se muestra al mundo exterior el resultado del algoritmo. Y está escrito en lenguaje natural. Dice escribir el área. Ajá, porque es un algoritmo. El algoritmo es una sucesión de pasos en lenguaje humano. ¿Y cómo lo hace el lenguaje no tan humano? Eso que está en rojo marcado es el mostrado del área en el lenguaje de programación que vamos a ver en 3 semanas. Errores, siempre hay errores en un algoritmo.
Esos errores pueden ser normalmente de dos tipos. Los errores de dominio es lo que mencioné hace un rato de el tipo de dato que recibe el algoritmo. Y los errores de lógica son, si yo quiero calcular, este es el ejemplo, el área de círculo y escribo pi por radio al cubo, hay 4/3 de pi por radio al cubo, ¿estoy calculando el área? No, estoy calculando el volumen. Es un error de lógica, porque lo que yo quería calcular era el área. Y si lo que ingresé, en vez de ser un número, que es el diámetro del círculo, ingreso un texto, Pedrosa, ¿qué va? La computadora no va a saber qué hacer. Eso es un error de dominio. Acá vamos a ahondar un poco más. Ya he dicho con un ejemplo que es el dominio. Esta es la definición de dominio, que es el conjunto de datos, tipo de datos y las condiciones. Sobre las condiciones que trabaja el algoritmo, acéptenlo a esto ahora así como una definición axiomática, que es lo que es, porque entrar a la sutileza de cuáles son las condiciones que determinan el funcionamiento correcto de un algoritmo ya nos llevaría a extendernos en la parte informática, que no es necesario que ustedes sepan, pero es necesario que sepan la definición, por eso está puesto. Y eso que dice acá, esto es crítico por el error serio a nivel profesional, más habituales son producto del error de dominio, es lo que mencioné hace un rato cuando hablaba del hackeo del RENAPER o de todo lo, no de todo, pero la inmensa mayoría de los hackeos de página web son normalmente producto de errores de dominio. ¿Cuándo se presentan? Cuando el programador no ha considerado todas las situaciones que pueden presentarse, y te van a decir, y lo van a decir con razón, es imposible considerar todas las situaciones. Sí, es muy difícil considerar todas las situaciones, pero uno tiene que hacer el mayor de los esfuerzos para cubrir todas las situaciones posibles, sabiendo de que probablemente alguna tortuga se escapa. Entonces, un programador avesado siempre pone condiciones de validación para que se escape la menor cantidad de tortugas posible. Y lo otro que dice la transparencia es que se ha descuidado la apreciación de la importancia del dominio. Eso es lo más común. Por eso puse lo normal, porque el programador ha sido descuidado y no le ha dado la importancia correspondiente a la validación del dominio de los datos. Los programadores en ese aspecto, los que trabajan de programadores, son un poco más afortunados que los que trabajan de ingenieros. Y sobre todo los que trabajan de ingenieros civiles. Los ingenieros civiles, cuando tienen un error de este tipo, normalmente el edificio se cae, el puente no llega a una punta a la otra y alguien pierde su trabajo, o lo que es peor, alguien pierde la vida. El programador normalmente cuando comete un error de estos, le dan un buen tirón de oreja, no siempre pierde su trabajo. Pero bueno, hay profesiones y profesiones. Los errores del médico, por mencionar una, terminan normalmente bajo tierra. Pero bueno, así son las profesiones. Esa es la vida del profesional. Y por eso un profesional cobra como profesional, porque su responsabilidad es importante. Y ustedes pueden decir, bueno, un concejal cobra más que un profesional. La sociedad es como es, y no como uno quisiera, o como debería. Esa oración que se acaba de agregar, que dice que las pruebas más difíciles e importantes son las que verifican el dominio correcto. Son todas las pruebas que uno tiene que hacer al algoritmo para tratar de que mal funcione, o sea, para descubrir cuál es el punto débil del algoritmo, y por eso es más importante. Y son las más difíciles porque hay que tener imaginación para ver cómo lo hago que esto funcione mal. Y bueno, hay que pensar y hay que pensar y hay que pensar. No se les va a exigir este tipo de profundidad conceptual, pero es necesario que sepan que existe. ¿Cómo se corrigen? Bueno, si yo descubro el error, o sea, si veo qué tipo de error y digo, bueno, esto no va a pasar nunca, ahí puedo descuidarme, no es lo recomendable.
Más recomendable que eso es acotar el dominio del algoritmo para decir, bueno, este algoritmo solamente va a recibir números, cosa que si viene una persona no demasiado avesada y escribe un nombre cuando el algoritmo le está pidiendo un número, la restricción del algoritmo permita no tomar ese nombre y poner un mensaje de error. Eso sería un camino correcto. Corregir el algoritmo si es que el algoritmo necesita aceptar todo tipo de datos, pero bueno, ¿qué hacer cuando se encuentra con un dato que no es el que esperaba? Eso es corregir el algoritmo. Todo esto, ¿dónde se aprende? Haciendo. Y no hay otra. Pero se debe saber de qué se está hablando. ¿Cuáles son los errores de lógica? Oh, me adelanté inútilmente. Son los que se detectan después de que se ha definido el dominio. Esto es así, pero no tan así. ¿A qué se refiere normalmente un error de lógica? Bueno, yo dije cuando si quiero calcular el área y escribo 4/3 pi por radio al cubo, tengo un error de lógica. Y normalmente, ¿dónde me doy cuenta? En la etapa de prueba o verificación. Porque yo sé cuánto tiene que valer el área de un círculo si le pongo el valor 1, por ejemplo. Que es un valor clásico, o sea, más fácil de darse cuenta poniéndole un valor 1, pocas cosas. Entonces, esa es la etapa de prueba o verificación. Yo le pongo 1 y me sale el valor equivalente a 4/3 de pi, en vez de ser el 1 por radio al cuadrado, el valor equivalente al pi por radio al cuadrado. Entonces, rápido me puedo dar cuenta de que ahí hay un error de lógica en la etapa de prueba o verificación. Y ahí cuando lo corrijo. Esto que acabamos de ver, mejor dicho, esto que acaba de aparecer, son los orígenes habituales de los errores de lógica, siguiendo con el ejemplo que di recién, el del 4/3 de pi por radio al cubo para calcular el área es un defecto de cálculo. En ese tipo de algoritmo tan sencillo como el del área del círculo, es difícil encontrar una secuencia incorrecta, pero aún así todos podemos proponerla. ¿Qué sucede si yo calculo primero el área y después ingreso el diámetro? Tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo va a calcular? Porque lo puedo escribir al algoritmo mal, calculando el área y después haciendo el ingreso del diámetro. ¿Con qué radio, con qué diámetro va a calcular? Y va a sacar algún valor de la galera. Y eso es una secuencia incorrecta. Entonces la secuencialidad, y por eso se ha enfatizado tanto, es crítica por este tipo de pequeños detalles, no tan pequeños. Si yo trato de calcular antes de ingresar el dato, ¿se puede hacer? Sí. ¿El resultado qué va a ser? Incorrecto. El compilador, o sea, el entorno de desarrollo, ¿me va a decir que yo estoy tratando de calcular antes de haber ingresado el dato? No, porque no son telépatas las computadoras y los entornos de desarrollo. No saben lo que uno quiere hacer. Saben lo que uno le dice que haga, pero no lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, si uno escribe mal la secuencia, el resultado va a ser incorrecto. Si uno se equivoca en la fórmula, o sea, en el modelo, en esencia, en el núcleo del algoritmo, el resultado va a ser incorrecto. También va a ser incorrecto si yo introduzco datos erróneos, pero eso es menos visible que estos dos ítems. Lo que ustedes van a ver cuando cometan un error, siempre lo que vamos a programar, siempre no, en el 99,9% de los casos, es uno de estos dos problemas. O me equivoqué en la fórmula que estoy usando, o lo hice en la secuencia incorrecta. Y con eso cubrimos la inmensa mayoría de los errores posibles para los casos de programación que ustedes van a ver en la materia. Esto, prestenle mucha atención, porque es lo que hay que buscar. Cuando uno dice, ¿y por qué calcula esto tan mal? Bueno, se equivocó en la fórmula, lo hizo en la secuencia incorrecta. No hay otra.
Acá tenemos otro ejemplo de un algoritmo mal escrito. No me voy a poner a analizarlo ahora. Ahí hay un error intencional. Como ustedes van a tener en PDF esto, quizá se me ocurra, y en alguna de los dos, o en las dos comisiones de práctico, pregunte, aunque se pasan los datos del miércoles al jueves, pero bueno, puedo preguntarle a algún alumno al azar cuál era el error de este algoritmo. Si era un error de lógica, si era un error de dominio, qué tipo de error tenía este algoritmo. Recuerden que ustedes tienen, mejor dicho, va a quedar puesto en el aula el PDF con esto, y un error de secuencia, no sé, esa es la pregunta que voy a hacerles, pero no haberlo dejado puesto a la respuesta. Bien, no lo había dejado puesto. Cada vez que se escapan algunas cosas. Criterios. Los criterios forman la esencia del ingeniero. Un ingeniero sin criterio, más que un ingeniero, es un peligro. Y sobre todo un ingeniero civil. Y ustedes quieren ser ingenieros civiles. Y entonces van a decir, ¿dónde aprendo el criterio? El criterio no se aprende, el criterio se forma. ¿Cómo se forma el criterio? Esta disquisición que me divague de un par de minutos está relacionado con lo que busca la cátedra, además de enseñarle la parte técnica. También tratamos de, creo que ya le hice a algunos el comentario, de crear una estructura mental adecuada para la resolución de problemas. Y la estructura mental adecuada para la resolución de problemas, ¿de dónde surge? Surgen de los criterios que uno aprende en la práctica, que uno recibe de los docentes, sobre todo en el ciclo profesional, pero no solamente en el ciclo profesional. Todavía estamos en el ciclo básico y de acá pueden sacar algunos criterios. Cuando programemos, vamos, tiraré yo, tirará Moisés, tirará Mario, tirará Germán, tirará Alejandra, tirará Federico, le dirá, hagan esto de esta manera. En esa sencilla declaración de hagan esto de esta manera, ellos y yo van y vamos a estar compartiendo nuestro criterio de resolución, que no necesariamente es igual entre todos. Y eso es bueno, porque en esa desigualdad de criterios, mientras se llegue a un resultado correcto, cuanto más criterios vea uno de otros profesionales, más aprende uno. Yo aprendí de mis docentes que decían, para calcular esto, entren por este lado, tomen este valor y el resultado les va a salir bien si se ajustan a estos parámetros. ¿Y cómo sabían eso? ¿Cómo sabían eso ellos? Porque se le había prendido fuego o algo antes y sabían que salirse de esos parámetros era incorrecto. Bueno, ustedes tienen que preparar la cabeza para absorber todos esos criterios de todos sus docentes. Y cierro la divagación y volvamos a los criterios para escribir un buen algoritmo. Debe ser simple, pero no más simple de lo necesario. Esa frase no es mía, se la robé a Albert Einstein, si la memoria no me falla, porque uno puede hacer algo, o sea, uno debe buscar que la solución sea la más simple posible y hasta ahí no más. Porque si se pasa de simple ya deja de servir. ¿Cómo sabe eso? Criterio y práctica. ¿Por qué simple? Por lo que dice ahí. Se busca que sea simple para que sea lo más fácil de escribir y luego de entender. Porque si uno escribe mucho para llegar a una solución, como ha pasado en el parcial con algunas cosas que han escrito ustedes, y que yo les he dado en la devolución, les he dicho, no hagan lo que no les pido. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que no era lo más simple para ese problema. Si se les pide hacer algo así, hagan ese algo así y no una solución compleja. Compleja no quiere decir sin adornos, quiere decir innecesariamente agregada, para que sea fácil de entender. Fácil de entender, ¿por quién? Por ustedes mismos, porque al tiempo lo van a tener que corregir, y cuanto más fácil de entender por ustedes sea, mejor. Y si se lo tiene que pasar a otro, que ese otro lo entienda con más facilidad,
porque el tiempo que se pierde en eso es desperdicio. Entonces es mejor que sea simple. Que sea eficiente, ¿por qué? Para que si yo tengo que calcular el área de un círculo, la computadora no esté una hora procesando el cálculo, podemos ver cuando lleguemos a programar cómo hace perder tiempo a la computadora. Lo hacemos en clase. Lo hicimos en clase y mostramos cómo hacer que la computadora pierda tiempo intencionalmente. Normalmente lo que se busca no es eso, es todo lo contrario, es que sea eficiente, que resuelva lo que uno le da para resolver en el menor tiempo posible, con el mejor uso de los recursos disponibles, porque si para resolver algo en el menor tiempo posible me inhabilita el uso de la computadora, no está siendo eficiente. Está siendo rápida, pero no está siendo eficiente. Eso no lo van a aprender, es una responsabilidad del programador profesional, pero es necesario que lo sepan a lo de la eficiencia del algoritmo, porque alguna vez, como profesionales, les pueden pedir escribir un algoritmo de algo de ingeniería civil para darle a un programador que lo programe, y si el algoritmo que ustedes están proponiendo es malo, lo que programe el programador, que no es ingeniero civil, tampoco va a ser bueno el resultado. Entonces tienen que apuntar a hacer un uso eficiente, o sea, la solución que propongan, tienen que decir, bueno, esto hace lo que yo quiero que haga, lo mejor posible, lo más rápido, que no es necesariamente siempre lo más rápido, pero suele ser un criterio, lo hace sin agregar complicaciones innecesarias. O sea, si tienen que calcular una estructura, hay cosas que hacen falta y hay cosas que no hacen falta. Y ahí la eficiencia del algoritmo. Y eso sería la responsabilidad de ustedes. Las técnicas de diseño de algoritmo. El método heurístico, que es... Hay un archivo que va a quedar en el aula sobre el método heurístico, que es algo sobre lo que no quiero entrar porque es muy de la programación. Hay que mencionarlo. Es muy de la programación a otro nivel, no al nivel de lo que vamos a ver en la materia. Pero es necesario mencionarlo, porque es un método que se basa en la capacidad del cerebro humano para generar soluciones a partir de datos que al parecer no son conexos. O sea, datos que debo decir, bueno, ¿qué tiene que ver con aquello? Bueno, la mente humana tiene esa flexibilidad que todavía no la tiene la inteligencia artificial, de poder sacar de la imaginación una solución. El método heurístico, les recomiendo que lean el archivo ese que dejé en el aula, hace uso de esas propiedades de la mente humana. El método divide and conquer, que para decirlo en castellano quiere decir divide y vencerás. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Uno tiene un gran problema para resolver, y eso vale para la vida. Incluso, si el problema es muy grande, tengo que diseñar un cohete a la luna. Y bueno, ¿qué han tenido que hacer los ingenieros de la NASA? Han dividido el problema en partes más pequeñas y han atacado esas partes individualmente. Y a su vez, esas partes podrían ser divididas, se las divide, hasta llegar a una que puede ser resuelta. Entonces uno toma un problema monstruoso y lo divide en fragmentos más pequeños que puedan ser atacados con más facilidad. Porque si uno trata de resolver todo de golpe, se le prende fuego a la cabeza y no lo puede resolver. Esto es la forma más habitual de resolver problemas en toda ingeniería. Tomar el problema en toda, y enfatizo, cualquier ingeniería, civil, mecánica, electrónica, química, todas parten de esto. Tengo este problemón, bueno, ¿en qué lo puedo partir para ir resolviendo por partes? ¿Cómo puedo arrancar? Esa es la primera parte, la ataco. Ese método fundamental es difícil de matematizar. Hay tesis de doctorado sobre eso. Surge mucho del criterio, o sea, de la práctica. Es decir, la práctica enseña a cómo ataca un problema más grande. Y esa práctica se adquiere
practicando igual que con la programación. El otras es para cubrir todos los otros métodos que pueden existir, que pueden aparecer, pero que no quería mencionar ahora. Acá entro un poco más sobre definiciones de heurística y definición de divide and conquer. Lo del top-down es porque uno siempre va de arriba hacia abajo. O sea, toma el problema grande y lo divide en problemas más chicos que deben ser secuenciales. Por eso, top-down. La heurística, acepten esa definición. No hay que yo conozca una matematización o una modelización matemática de la heurística. Es toda una materia o dos en análisis de sistemas, en la carrera de ingeniería de sistemas. Acepten esta definición de que la heurística nos va a dar una forma de atacar un plan, o sea, de gestar un plan para abordar un problema que no conozco bien, y por eso dije lo que dije hace un rato sobre tomar datos no conexos. Al decir no conozco bien el problema, puedo tener un montón de datos que no sé qué relación tienen con el problema. Bueno, la heurística representa a cómo funciona la cabeza humana para tomar esos datos y juntarlos, aunque parezcan no tener conexión, para llegar a un resultado. Y no se lo pueden matematizar fácilmente, si es que se puede, pero se puede con la práctica aprenderlo. O sea, alcanzar mayor eficiencia, mayor rendimiento en el uso de la resolución de problemas mediante la heurística, que implica estudiar diferentes métodos de resolución para que la cabeza vaya tomando inconscientemente, porque es también parte de un proceso inconsciente, mecanismos alternativos de solución del problema. Si no queda claro, no se sorprendan, porque esto no es claro. No, son conceptos abstractos bastante complejos, sobre todo el de heurística. El de divide and conquer es una frase que viene del Imperio Romano. Imagínense si es fácil de entender. Ellos para derrotar a un enemigo sabían que cuanto más lo podían dividir, si lo pueden dividir para atacarlo en parte, es lo que hacían. O sea, es un concepto que tiene 2000 años de antigüedad, si no es más, es como concepto. La heurística es mucho más moderna y es mucho más, iba a decir abstruso, pero la palabra abstruso no la entiende nadie, así que sí, es mucho más difícil de comprender. ¿Es necesario que lo comprendan ahora? No. ¿Es necesario que sepan que existe? Sí, por eso se lo da. Vamos a ejemplos más específicos. La construcción del edificio. Ingeniero civil, construcción de edificio. ¿Qué hace? Divide esa tarea en otras tareas más pequeñas. Esas tareas más pequeñas que aparecen ahí pueden a su vez subdividirse en tareas. Pero si uno no hace esa subdivisión, se complica. ¿Puedo hacerlo de movida al atacar la construcción del edificio? Y sí, no sé, capaz que Peli, no sé si saben quién es el arquitecto Peli, capaz que Peli podía hacerlo, pero dudo que hasta él, o Joyce Wright, para mencionar otro genio de la construcción, podían pensarlo todo en la cabeza, pero el normal de los humanos tiene que hacer la subdivisión en tareas más pequeñas. Y acá vemos diferentes planteos de la misma solución. El anterior dije, tenía este planteo, con esos 4 ítems. Este tiene 4 ítems que no son necesariamente iguales a los anteriores, porque pueden surgir de un diferente criterio. Pueden llegar los dos al mismo resultado, o no al mismo necesariamente, pero sí a un buen resultado, sí. ¿Cómo van a saber cuál? Y bueno, el criterio. Acá, ¿qué estoy haciendo? Subdividiendo una de las tareas previas en tareas más pequeñas. Eso se hace siempre. Siempre. La tarea más grande, tarea más pequeña, y las tareas más pequeñas en subtareas.
todo esto lo van a ver en el práctico de miércoles y jueves. Se base propuestas de tareas así, al parecer, ¿qué tonteras me están preguntando? Bueno, la idea es plantear algo no gráficamente, sino con palabras en el práctico. Esto es el concepto que quiero que apliquen en el práctico. Tomar la tarea que les dan los 2 o 3 primeros problemas y decir, ajá, yo tengo la tarea, la hago ¿cómo? Y hago primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Y este es el concepto que quiero que apliquen. No me quiero meter dentro del práctico porque ya lo van a leer y ya se hablará sobre ello el miércoles y jueves. Pero la idea para resolver los primeros problemas del práctico 6 es esta que se está planteando. Y seguimos subdividiendo en tareas y en subtareas. Como ven, se va aumentando la complejidad, porque a medida que uno empieza y ese es el top-down y refinamiento sucesivo, que creo que lo digo después en otra transparencia, pero ya me puedo ir adelantando. A medida que yo sé, en la medida que sé y en la medida que voy aprendiendo, voy viendo que a lo que planteé al principio y le tengo que dar un grado más de refinamiento, y capaz que al pedido de precio le tengo que hacer un refinamiento más, o a la selección de proveedores le tengo que dar un refinamiento más, y ese es el refinamiento sucesivo. A medida que avanzo sobre la tarea, la voy mejorando. Cuando, por supuesto, he hecho esto 30 veces, sale de una. Digamos, ya no voy a tener que estar tantas veces refinando, sino que ya, como lo tengo claro, va a salir derecho. Pero para eso necesito pasar primero por todos los pasos de aprendizaje previos. Y esto es lo que estaba hablando. Puesto en negro sobre blanco, el diseño top-down hay que descomponer el problema en subproblema y hay que encontrar qué relaciones tiene entre ellos. ¿Por qué? Para darle una secuencia correcta. Yo no puedo contratar los proveedores si todavía no tengo diseñado el plano porque no sé qué es lo que necesito comprar para utilizar el mismo ejemplo que hemos dado recién. Las relaciones entre los subproblemas me determinan la secuencia en lo que lo tengo que ir resolviendo. Luego de que tengo esas relaciones, puedo pasar al segundo punto, a la resolución de cada subproblema. Y finalmente, tomo todas las soluciones de los subproblemas, si es que pueden ser acomodados secuencialmente o paralelamente, algunos sí, otros no, porque hay tareas que se pueden hacer en paralelo, hay otras que no se pueden hacer en paralelo, y en general, en la parte de programación, lo que se puede hacer en paralelo es poco. El nivel de programación que vamos a ver en la materia. ¿Se pueden hacer programación en paralelo? Sí, es infernal, créanme. Hay herramientas para solucionarlas, pero afortunadamente ustedes no van a tener que verlo. Entonces, una vez que tienen cada uno de esos subproblemas ha sido solucionado, el componer, o sea, el juntar, el hacer el nexo entre todas las soluciones parciales, me da la solución final. ¿Cuántos pasos tiene que tener un algoritmo? ¿Puedo saberlo antes de empezar? No. No puedo saberlo. O sea, puedo proponerlo, pero proponerlo no es lo mismo que saberlo. Como dice ahí, no se hace de una sola vez, sino que se lo va refinando. Entonces, yo puedo decir, para resolver este problema, en 3 pasos lo hago. Bueno, si el problema es muy sencillo, yo soy un capo y la tengo recontra clara, es posible que le acierte. Es posible. Pero lo más probable, y esto hablo de experiencia, lo más probable es que seguro hacen falta 1 o 2 pasos más, porque algo me he olvidado en el proceso. O sea, tengo una buena idea, pero esa idea no va a estar completa. No sé si siquiera Stephen Hawking tenía ideas completas cuando sacaba su idea. Entonces, para eso son los pasos de refinamiento. En cada paso, como dice el segundo párrafo, se agregan detalles significativos. Entonces son refinamientos sucesivos. O sea, yo tengo la solución en la cabeza. Son 3 pasos. Cuando la escribo me doy cuenta, no, pero me falta un cuarto.
Ahí está el refinamiento sucesivo. Y cuando lo escribo, lo ejecuto, ¡oh! Faltaba otra cosa. Entonces necesito un quinto. Ahí hay un refinamiento sucesivo. Y eso es así. O sea, uno se trabaja de esa manera, sobre todo en la programación. Es una de las áreas de la ingeniería donde más, o al revés, donde menos ciencia exacta es y más tiene de arte. Es casi una herejía lo que estoy diciendo, pero la programación tiene mucho de arte por el proceso creativo de ella y necesita de este refinamiento sucesivo, así como el escultor va esculpiendo y le va sacando cosas a su cultura y se aleja 1 metro y la ve y dice, ah, no, pero ese dedo está en la posición incorrecta y la mejora. Con la programación pasa algo muy parecido. Y estos pasos de refinamiento son absolutamente necesarios y cuando programen se van a dar cuenta por qué decía esto que estoy diciendo. Y no va a ser dentro de muy mucho, va a ser dentro de poco. Vamos a la programación modular y a todas las definiciones que hacen vamos de tiempo todo, a ya conceptos de programación. Todo lo que hemos visto antes ha sido algorítmica. Hablábamos de todos los conceptos relacionados con un algoritmo, o sea, los pasos de resolución de un problema. Ahora vamos a ver conceptos relacionados con la programación, no programación todavía, sino conceptos relacionados que es necesario para entender la programación modular y los lenguajes con los cuales se diseña en la programación. Esos conceptos van a ser qué es una acción, qué es un proceso, qué es un estado de un proceso, qué son variables, qué son constantes y qué son procedimientos. Y entremos directamente en tema. Cuando uno necesita pasar, esto está relacionado ya con la programación modular, de un algoritmo a un programa hay un paso previo que me voy a adelantar y les voy a decir qué es lo que van a ver en la teoría 7 y el práctico 7. Eso se llama lenguaje de descripción de programas, también conocido como lenguaje de descripción de problemas, también conocido como pseudocódigo. ¿Qué es? Un lenguaje que sigue siendo humano, pero que ya tiene una forma especial que permite facilitar la programación. Como dice ahí, es una herramienta de programación, sin ser programación todavía, que permite diseñar un programa antes de empezar a codificarlo. Codificarlo es programarlo. Eso es lo que vamos a ver en el práctico 8. En el práctico 7 vamos a ver esto, pero es necesario para entender la programación modular saber que existe esto. Aparte del lenguaje de descripción del problema, también existe otra metodología de preprogramación, que son los diagramas de bloques o de flujo, pero eso ya está restringido a áreas muy determinadas de la informática, no de la materia informática, sino de la informática como ciencia. Y lo que nosotros vamos a ver, hago el comentario de la existencia de los diagramas de bloques de flujo porque en las otras informáticas lo ven. En la otra informática de las otras carreras lo ven. Y quizás, como ha sucedido el año pasado, tienen conocidos, amigos, ex compañeros que le dicen, nosotros nos dan una herramienta que se llama PSaint, que sirve para hacer esto, diagrama de bloque o LDP. No la enseñamos nosotros, no la creo necesaria para lo que se pretende ver en esta materia, pero bueno, si a alguien le interesa y como es gratis, la pueden descargar y van a encontrar mucha documentación, incluso a alguna gente le puede resultar agradable e interesante de investigar. Y en ella aparecen los diagramas de bloque o de flujo, que eran una forma de escribir diagramas que indicaban la secuencia de pasos. El lenguaje de descripción de problemas es una forma de escribir un lenguaje que también expresa una secuencia de pasos. Son dos formas, una más gráfica, otra menos gráfica.
los de flujo se aplican en un área ya mucho más específica de la informática. Los lenguajes de descripción de problemas se aplican con más generalidad. Son preferibles en la etapa del desarrollo de la ciencia de la informática en la que se está ahora. Volvemos a nuestro viejo ejemplo del cálculo del círculo, porque vamos a ver en particular elementos de esto, y esto es para, digamos, esta transparencia para que refresquen cuáles eran los pasos, la secuencia para calcular el área del círculo. Cuando escriban en el práctico 6, quiero que sigan esta forma. Van a ponerle el nombre al algoritmo, van a decir cuáles son los datos de entrada, de qué tipo, si son números reales, reales son los números decimales. ¿Qué otro número puedo tener? Y normalmente números enteros. O sea, las computadoras trabajan con números enteros o decimales. El trabajo con números imaginarios se puede hacer en la computadora, pero ya nos vamos a un área mucho más compleja. Así que para nosotros, reales, decimales, o sea, reales que son los decimales o enteros. Entonces acá tenemos un problema que ha sido un algoritmo que ha sido escrito como quiero que escriban los algoritmos de los problemas del práctico 6, con un nombre, los datos de entrada, los datos de salida y los pasos. Acá está el paso, que es leer el diámetro, o sea, ese es el ingreso del dato de entrada. Calcular el radio, un nombre de un procedimiento, que se puede refinar, como dice ahí. Recuerden que esto les va a quedar como PDF para que lo vuelvan a leer, donde ese calcular guión radio es el asignar a radio el valor diámetro sobre 2. Después calcular el área, que se puede refinar como hacer área pi por radio al cuadrado. Luego escribir, o sea, mostrar la salida del algoritmo, los datos de salida, la información que proporciona el algoritmo, y finalmente parar. Esta es la forma en la cual voy a querer que escriban los algoritmos. El punto y coma final, todavía no. O sea, lo podemos, para el práctico 6, podemos no escribir el punto y coma final, lo dejo pasar. En el práctico 7 ya va a ser diferente la cosa. Y para el parcial se va a regir la sintaxis que veremos en el práctico 7. Acá estamos aprendiendo a escribir un algoritmo, que son los pasos matemáticos y lógicos para resolver un problema. Ahí está el algoritmo de hace un rato, escrito de una manera más algorítmica, por decirlo así. Donde tenemos la lectura del diámetro, el cálculo del radio, que se refina con una ecuación, el cálculo del área, que se refina con otra ecuación, la salida y la detención. Es, digamos, vemos la secuencia con más claridad que en la transparencia anterior, pero es esencialmente lo mismo. Lo muestro de dos maneras diferentes, sobre todo porque esta forma, que es más gráfica, permite muchas veces que ustedes entiendan con más claridad lo que estaba escrito en la transparencia anterior, que era menos gráfico. El lenguaje de descripción de problemas, que es este pseudo lenguaje que dijimos. Pseudo quiere decir parecido, pero no igual, o para el que no lo tuviese claro. Permite, como dice ahí, me voy a tomar la libertad de hacer algo que no me gusta, que es leer directamente la transparencia, pero en este caso es conveniente. Expresar de una manera más informal la estructura de programación. Más informal quiere decir que no tengo que ajustarme a una sintaxis que es fija. Puedo ser más flexible. Entonces, al ser más flexible, puedo ir más rápido. Expresar la frase en lenguaje propio, lenguaje natural.
O sea, para hacer un algoritmo puedo decir calcular área directamente. Cuando lo programo no puedo ser tan laxo. La ventaja del LDP es esto, puedo ser laxo, como dije. El LDP se parece a un lenguaje de programación, como dice ahí, tercer punto, pero no tiene una regla formal de sintaxis. Tiene convenciones, pero no una regla formal. No que esto debe ser escrito de esta manera. Hay recomendaciones para que todo el mundo lo entienda, pero no es una regla de hierro. Y finalmente no es un lenguaje que se pueda compilar. O sea, el lenguaje de descripción de problemas, por lo menos no en la etapa actual del avance de la informática, no se puede convertir directamente a los unos y ceros que una computadora entiende. Lo que sí se puede convertir directamente a los unos y ceros que una computadora entiende es el lenguaje de programación. Pero el LDP no es todavía un lenguaje de programación. Es el paso previo. Por eso no es compilable. Compilar quiere decir tomar lo que está escrito, el texto de un programa escrito en un lenguaje de programación y convertirlo en los unos y ceros que entiende la computadora. Eso es compilar. Y el programa que se encarga de hacer eso se llama compilador. Ya veremos más adelante de qué estamos hablando en particular. Más adelante no es en esta clase, sino en otras clases más avanzadas. Características importantes del LDP, del lenguaje de descripción de programa o problema o pseudocódigo. Y lo he puesto en rojo ahí para que se destaque. En rojo no, en naranja. Se hace un sangrado, se le pone sangría al texto para que se entienda con más facilidad cuáles son las estructuras de ese lenguaje de descripción de problemas. Sin ese sangrado no se entiende nada, créanmelo. Así que eso es muy importante y por eso lo he puesto destacado. El LDP nos permite hacer un diseño que se entienda fácil y que se puede convertir rápido a código. Es más rápido cambiar el pseudocódigo que cambiar el código. ¿Por qué? Porque en el código uno está muy restringido por las reglas de sintaxis del lenguaje que va a utilizar, las cuales pueden ser, dependiendo del lenguaje, más o menos ásperas y difíciles de entender. Hay lenguajes que para poner un igual le obligan a poner 2 puntos igual, por ejemplo. Es una regla de sintaxis horrible, pero bueno, el lenguaje le exige poner 2 puntos igual para resolver un caso particular. En el pseudocódigo no. Entonces es más fácil corregir el pseudocódigo que corregir el código. El programador avesado puede pasarse, puede saltearse ese paso y andar directamente ir directamente a corregir el código, pero ustedes no son programadores avesados. Entonces no traten de saltearse etapas porque se van a meter en el barro innecesariamente. Todo esto que se dice acá es para obtener un mejor resultado. Un proceso. Un proceso es un conjunto de acciones, A1, A2, ahí está indicada la secuencialidad con el A1, A2, o lo mismo que en el algoritmo del cálculo P1, P2, P3, P4, está indicada la secuencialidad, y por eso están organizadas en el tiempo, va una, después de la otra, después de la otra, y efecto acumulativo quiere decir que lo que se va haciendo antes va quedando ese resultado y va contribuyendo a lo que se hace después. Esa es la definición de proceso. Se van haciendo cosas en una secuencia predefinida y que es una secuencia que debe ser respetada y los resultados de cada fase son necesarios para las diferentes fases que lo siguen. Esa es definición de proceso. ¿Me pasé? Estado de un proceso. Un proceso puede tener valores internos. Por ejemplo, en el cálculo este que acabamos de ver, el área del círculo, para calcular el área, uno necesitaba conocer radio primero, pero lo que ingresaba era el diámetro. Entonces,
el radio ese es un valor intermedio que es parte del estado del proceso. Como dice ahí, conjunto de resultados o valores intermedios. Si yo me paro luego del ingreso del diámetro, en la parte que divide el diámetro en dos, ahí puedo ver el valor intermedio, que es el radio. Entonces, el estado del proceso en ese momento es el radio igual al diámetro sobre 2. Y como dice el párrafo siguiente, los datos es el estado al inicio y los resultados es el estado al final. ¿Puedo tener estado intermedio? Por supuesto, este que acabo de mencionar, el que el radio es igual al diámetro sobre 2. Y eso puede ser mucho más complejo, o tener mucho más datos intermedios que son necesarios para llegar a un resultado final, que es el estado final. Repitiendo lo que dije recién, los datos de inicio son los datos son el estado al inicio, los resultados son el estado al final. Y en el medio hay otros cualesquiera datos intermedios. Los objetos son partes de un problema, y esto es necesario definirlo porque con el programa vamos a trabajar con cosas que se llaman objetos. Esos tienen un nombre, y ese nombre es unívoco, o sea, el objeto se llama cosa y no hay otra cosa. Si hay más objetos se llamarán cosa 1, cosa 2, cosa 3, pero no pueden tener el mismo nombre. Además tiene un tipo para decir, bueno, cosa es un número, cosa 2 es un texto. A eso se refiere el tipo asociado. Y además tiene un valor. Cosa, como era un número, vale 10. Y cosa 2, como era un texto, vale Pérez. Si lo quieren establecer alguna analogía, pueden pensarlo como las celdas de Excel, que pueden tener texto, pueden tener datos. Bueno, los objetos de la programación son como esas celdas que pueden tener, pasa que los objetos de Excel son flexibles, esa es la gracia de Excel. En un programa no existe tanta flexibilidad. Hay alguna, pero no tanta. Entonces, recuerden, va a haber un nombre, va a haber un tipo y va a haber un valor. El nombre es unívoco, el valor está asociado a ese nombre y el valor está asociado al tipo. Variable. Es un tipo particular de objeto cuyo contenido puede cambiar. Por ejemplo, acá, ¿qué son variables? Y bueno, el diámetro D, acá se ha marcado en rojo precisamente, el diámetro D es una variable. ¿Por qué? Porque no siempre va a valer lo mismo. Entonces, tiene un nombre, D, para este caso. No se recomienda usar nombres que tengan una sola letra. Reitero, no se recomienda usar nombres que tengan una sola letra. Reitero, no se recomienda usar nombres que tengan una sola letra. Lo correcto ahí hubiera sido usar diámetro, por ejemplo. Porque uno escribe más, pero el nombre es clarísimo. Entonces, la variable tiene atributos, nombre y tipo. Por ejemplo, D, el nombre D, y es un número real positivo. Y área, el nombre área, y es otro número real positivo. ¿Está claro esto? Los datos, o sea, las variables son un tipo específico de datos que tienen un nombre y tienen un valor. Tienen nombre, tipo y valor como todo objeto. Solo que el valor puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Vamos a ver en qué caso esto no sucede. Para eso avancemos un punto. Ahí hay un ejemplo en el lenguaje que vamos a ver de acá a 2 semanas de variables. Y acá está mejor hecho que en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque he usado palabras que son más claras. Diámetro, radio, área. Eso que dice single lo veremos en 2 clases, pero hace al tipo de variable. Una constante es un tipo de objeto que no cambia en el tiempo. Por ejemplo, acá en este código ejemplo, que es el lenguaje que vamos a ver, está la palabra pi. Acá hay que hacer una pequeña salvedad. El programa que vamos a utilizar no la reconoce como, así como Excel reconocía a la función pi, no lo reconoce tan fácil como está puesto acá. Uno tendría que hacer una pequeña operación extra
para que el programa reconozca a la constante. Pero lo que es importante es que la constante, ¿qué es? Constante. Vale siempre lo mismo. ¿Una variable era constante? No. ¿Qué era? Variable. Su valor variaba en el tiempo. Pi va a ser siempre el valor que uno le asigne, 3.1415,6 y los decimales que uno quiera ponerle. Pero ese valor no va a cambiar a lo largo de todo el programa. ¿Esto se usa muchísimo. Por eso es que se explica el concepto de constante para diferenciarlo del concepto de variable. En varios de los ejemplos que puse al principio había valores que eran constantes. A ver, yo aquí estamos. Ahí tienen uno. Ese que dice const serial-hw-baurret igual a 115.200. Eso es un valor constante. Acá tenemos un ejemplo de un código cualquiera donde tengo definida una constante. O sea, ese valor no cambia nunca. Variables son estas que están acá abajo. Año, mes, día, hora, minuto, segundo. ¿Por qué? Porque va a variar su valor. Ahí tenemos un ejemplo en otro lenguaje de programación de constantes y variables. ¿Qué notación vamos a usar? Sobre todo, repito, sobre todo en el lenguaje de definición del problema, para que una variable tenga un valor, la flechita esa que va hacia la izquierda. Y hay motivos válidos para no usar el signo igual, porque la operación de igualdad no es lo mismo que la operación de asignación, que es lo que está haciendo esto. Esto está asignando el valor b corta a la variable var. Var es el nombre de la variable en este caso. Y b es un valor cualquiera. Esta línea que dice var, flechita, b, lo que hace es tomar el valor b y guardarlo en la variable. Esto va a ser la sintaxis que van a tener que utilizar para el LDP a la hora de asignar un valor a una variable. Un procedimiento hace algo. El decir que se usa como una caja negra es porque uno no necesita, o sea, uno puede, volvamos al Excel. ¿Ustedes sabían cómo hacía Excel para convertir de grados a radianes? No, había una función radianes que convertía grados a radianes. Bueno, esa función es un procedimiento. Es más, para muchísimos lenguajes las palabras función y procedimiento son o sea, son equivalentes. Toda función es un procedimiento y viceversa. ¿Y ustedes sabían qué hacía, cómo lo hacía radianes? No. Sabían qué hacía, pero no sabían cómo. Por eso es una caja negra. Uno no sabe caja negra, uno no sabe qué hay adentro. Sabe qué hace, pero no sabe cómo lo hace. Entonces, volviendo al ejemplo de Excel, un procedimiento, y aplicándolo a la programación, dentro de Excel había un bloque de código, que uno no sabe cómo está escrito, pero ese bloque de código tomaba un valor en grado y lo convertía en radianes. Bueno, un procedimiento, una acción definida, radianes, que hace algo, esa conversión, y lo resuelve. Digamos, este concepto es importante conocerlo porque es un concepto clave de la programación, el poder separar las cosas en procedimiento y después poder utilizarla sabiendo o no qué es lo que hace adentro. El sabiendo o no, ya lo vamos a ver cuando vayamos a los casos específicos. Es necesario conocer el concepto del procedimiento. Ahí, por ejemplo, en este ejemplo está marcado como procedimiento lo que son el cálculo del área del círculo. Porque el problema ha cambiado levemente. Acá tenemos dos círculos que diámetro D y diámetro 3D. Como son, uno es D y el otro es 3D, con leer una sola vez D es suficiente. Pero el procedimiento del círculo 1 no va a ser igual al procedimiento del círculo 2. Y son paquetes de acciones contenidos, autocontenidos. Ya acercándonos al final, está planteado este problema que se parece, y no es casualidad, se parece muchísimo al último problema del trabajo práctico 6 y se parece muchísimo a un problema que a algún grupo le va a tocar en el parcial, así que les recomiendo prestar atención a este tipo de problemas.
Y queda escrito el resultado de esto para que lo puedan hacer en el práctico 6 y para que quede escrito a ustedes. Pero bueno, primero voy a decir cuál es el problema. El problema plantea que hay que sumar los números impares entre dos números. Luego hay que sumar los números pares entre dos números, que es obtener el total de ambos cálculos. El total quiere decir uno y otro, no la suma de ambos. Atención. ¿Y cuál tiene mayor cantidad de números entre los extremos? O sea, hay que hacer una cuenta. Para hacer eso, uno puede proponer un algoritmo largo que va a ocupar dos transparencias. Ahí vemos que ese algoritmo tiene datos de entrada, tiene datos de salida y tiene una serie de operaciones que las vamos a ver en mucho más detalle el lunes que viene. Porque con esto lo dejo planteado, o sea, les va a quedar el PDF, para que, y es una aplicación de la heurística, no debería indicarlo porque estoy, digamos, mostrando el secreto pedagógico. Ustedes van a tener este texto dentro del PDF, que es cómo se resuelve un problema muy parecido al último problema del práctico 6. Y entonces ustedes van a ir con este texto al problema del práctico 6 y van a hacer una analogía. Van a decir, bueno, pues esto es parecido a lo que me están pidiendo. Y van a tomar este texto y van a hacer esa analogía. Van a decir, bueno, pero si se parece, y ese es el proceso heurístico. No hay una mecánica que diga cómo hacerlo, pero en el uso de la analogía, el cerebro va aprendiendo y ese es parte del proceso de aprendizaje, valga la redundancia, que queremos destacar. Entonces, para el práctico 6, el último problema, ustedes van a tener este texto, que es el final. Esta no es la última, pero está casi al final. Este texto que es parecido a lo que tienen que escribir para resolver ese problema. Y lo que quiero, y no quiero que ni Mario, ni Moisés, ni Alejandra, ni Federico, se me acaba de hacer, ni Germán, muestren ese último problema, porque quiero que ustedes lo encaren y cuando no lo puedan sacar, recién ahí pregunten. Pero quiero que lo encaren. O sea, por el último problema del práctico 6 no se va a resolver en el práctico 6, pero me va a quedar para que ustedes, basándose en esto que ven acá y en su continuación, son dos hojas PDF distintas, planteen cuál les parece que es la solución. ¿Y por qué así tan sin enseñar qué es? Bueno, es un mecanismo pedagógico, para que le interese la pedagogía, esto se llama aprendizaje basado en problemas, y que le encanta a los pedagogos para plantear problemas para los cuales uno no está preparado. Por eso cierro el práctico con un problema para el cual la única preparación que tienen ustedes son estas dos transparencias escritas en un lenguaje natural, y analogizando con ese lenguaje natural, quiero que planteen la solución al último problema y veamos qué sale. Porque créanme que este mecanismo, este método de enseñanza da resultados. Es uno de los métodos de enseñanza que uno puede utilizar. No es el que yo más prefiero, pero he visto que da, en algunos casos, buenos resultados y por eso lo planteo. O sea, siempre para obtener un resultado pedagógicamente válido uno tiene que mezclar escuelas de pedagogía. Eso es criterio formado en años de mostrarle a diferentes alumnos cómo se hacen las cosas, y para eso te ha puesto este problemita. Está resuelto acá, pero ustedes no saben cómo. O sea, no van a entender cómo porque le faltan conocimientos, pero sí tienen el cerebro para tomar esto que está resuelto y establecer una analogía con el último problema del práctico 6 y ver qué les sale. Y ahora sí, hemos llegado
al final de la presentación, bastante bien con el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo pregunta de lo que se acaba de explicar, preguntas administrativas, siempre prefiero que me las hagan por correo. Y adelante, Franco, ¿qué quiere preguntar? Puede habilitar su micrófono y preguntar si quiere. ¿Podría mostrar cuál era el problema de lo último que estaba resuelto? Tengo una pequeña duda en la consigna de qué era lo que teníamos que mostrar al final. Permítame un segundo. Estoy peleando con el PPS. Ahí va. Ya sé a qué se refiere usted. Pero bueno. La analogía sigue siendo válida. A ver si presenta. Esa es la consigna. Queda dentro del PDF. Si la resolución... No le voy a decir. Que se debe... A ver, si alguien se da cuenta, no me lo diga ya. Pero si encuentra alguna inconsistencia, hable, Franco. Lo que nos pide es que mostremos cuál tiene mayor cantidad de números, ¿verdad? Sí. En el caso de que ambos sean iguales, mostramos directamente el número impar, pero ¿cómo damos el resultado de que son iguales? A ver, entiendo perfectamente lo que me quieres preguntar, pero no quiero responderle porque quiero que la piense. O sea, para hacerlo corto, ponen mostrar son iguales, pero si la memoria no me falla, no son iguales en este problema. Uno podría decir, como hemos visto en la transparencia teórica, puede ignorar el caso porque no se va a dar. Si la memoria no me falla cuando hice esto, la cantidad de elementos de cada una serie no era igual y por eso la igualdad no estaba considerada. Entonces uno podía ignorar esa condición. La pregunta sigue siendo buena, pero mi respuesta en este momento, invente. ¿Por qué? Porque eso hace a la heurística tan difícil de explicar. O sea, invente en base a qué? A los otros, digamos, a cómo está escrito el resto. ¿De qué me refiero? Uno puede, a ver, ahí dice mostrar suma y pares, mostrar sumas pares, mostrar cantidad. Uno puede establecer una analogía con eso y contestar la propia pregunta que usted ha hecho, Franco. ¿Me explico? Sí, mi duda era porque ahí al final dice que se muestra si la cantidad de números pares es mayor o igual a cantidad de números, cantidad de números impares mayor o igual a cantidad de números pares, mostrar Sí. la cantidad de números impares. Porque es la misma. Claro, pero Sí. ahí solo estamos mostrando las cantidades, ¿no? Correcto, no está. Es el refinamiento sucesivo que sigue. Digamos, justamente. Se me está adelantando, pero bueno, está perfecto. El refinamiento sucesivo que uno tendría que hacerle a este algoritmo para que se ajuste perfectamente a lo que pide el problema es una línea más que diga son iguales, son distintos, etc. Pero, bueno, refinamiento sucesivo, precisamente. Pero si se ha visto con claridad, con la velocidad con que lo han visto, mi objetivo al plantearlo está por lo menos el 50% logrado. Otra pregunta, si es que alguien tiene. Quedan menos de 10 minutos. Quedan un poco más de 10 minutos, así que pregunten. Voy a dejar de presentar. Bien. A menos que sea muy profunda la pregunta que están preguntando, que están pensando ahora, me da la impresión
que no tienen más preguntas para hacerme, ya saben, esto va a quedar en el aula, no lo dejen descansando en el aula, ni a esta teoría, ni a los otros 2 archivos que la complementan, ni al trabajo práctico. Descárguenlo y para el miércoles o para el jueves, según el grupo que sea, no lleguen en ayunas, o sea, véanlo antes. Soy consciente de la carga de tiempo que tienen ustedes, que tienen muchas cosas, que el laboratorio avanza sobre los horarios de informática, que álgebra y cálculo los sacude ferozmente, pero además de ser consciente de ello, también debo decirles que el provecho que ustedes van a obtener va a ser mayor si hacen lo que digo. Pueden no hacerlo, es su derecho, pero sepan de que no van a aprovechar lo mismo las clases prácticas. Y en los parciales me parece que he notado quienes le robaban tiempo al sueño para ver algo más, a quienes no le robaban tiempo al sueño. Una impresión que me ha quedado de los parciales. No habiendo más preguntas y habiendo hablado durante suficiente tiempo ya, tengo la garganta seca, los libero. Gracias por estar acá. Espero que les haya sido útil la clase, porque si no ha sido útil no sirve de nada. Repasen, practiquen y estaremos viéndonos yo en un segundo plano para miércoles y jueves. Mucha suerte